Ya, ya, se está grabando. Buenos días con todos. Vamos a empezar la cuarta sesión del curso de lo virreinal a la crítica de colonial. Hoy día está con nosotros el profesor Antonio Lin. Él es magíster en Historia del Arte y enseña actualmente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Creo que Anthony es el curso de Arte Virreinal Latinoamericano. Sí, el curso que dicto. Correcto, ¿ya? ¿Podrías comenzar? Muchas gracias, Magali. Buenas tardes a todos. Ahora voy a proyectar la pantalla. De todas maneras, igual cualquier pregunta con respecto al tema, no voy a ver la caja de comentarios, así es que Magali, me comunicas cualquier cosa por audio. Sí, está bien. Se observa, ¿no? Sí. Bien. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy voy a tocar un tema importante. Precisamente en el siglo XVIII, ya en los cursos anteriores habrás visto un poco de siglo XVII, en gran medida también siglo XVIII, con respecto, por ejemplo, al tema que ya tocó el maestro Mariaza, el tema de iconografía o el tema también de Magali que ha versado sobre el tema de Mariano, ¿no? Entre siglo XVII y siglo XVIII, en ese sentido. Lo que voy a tocar yo es el tema de circulación de las artes y los artistas en esta centuria. Es una centuria importante en el sentido que es un espacio de consolidación del arte virreinal. Expresamente lo que voy a ver y lo que voy a comentar en este tiempo muy corto en realidad, voy a tocar expresamente el tema del enfoque de Lima, la ciudad de Lima, la capital del Virreinato de Perú, y que no voy a profundizar o no voy a comentar mucho el tema de pintura o el tema de escultura. Justo en esta presentación que he traído hoy día he colocado un colofón con respecto al tema de retablo y pintura, pero lo que voy a tratar más en mayor profundidad en ese sentido es el tema de dibujo. Lo que voy a ver, lo que voy a comentar a partir de imágenes es el tema de dibujo, un aspecto que no ha sido muy profundizado y estudiado en ese sentido en los estudios del arte virreinal. Prácticamente toda la historiografía sobre este campo que ha versado ya desde el siglo XX, décadas de los años 20 del siglo pasado, en relación a la pintura cusqueña o en relación a la pintura, en menor medida, la pintura limeña o cusqueña, o en la escultura también, o en el tema de arquitectura. Mucho no se ha tocado referente al aspecto del dibujo, ya que el dibujo es importante para la época virreinal porque manejar, emplear esta técnica, el tema del dibujo, era un dominio necesario, especialmente cuando hablamos de artesanos, ya que el arte, el concepto de arte que entendemos ahora no era el mismo para la época, no era el mismo para esta definición, no era de la misma manera utilizada en estas centurias, ya que las artes estaban vinculadas necesariamente al campo de los artesanos. En ese sentido, tanto pintores como escultores, plateros incluso, o carpinteros, etcétera, son artesanos dedicados al trabajo de su oficio, y estos oficios generalmente están vinculados o organizados en gremios. Los gremios son justamente corporaciones de estos artesanos que están organizados de acuerdo a su oficio y que defendían en ese sentido, sus privilegios, defendían sus herramientas de trabajo, pero también defendían sus contratos y obras, ¿no? Y muchos de estos artesanos necesariamente tenían que manejar muy bien el tema del dibujo. Caso concreto, los pintores o los escultores, los plateros, necesariamente tienen que dominar el dibujo, o incluso los arquitectos, ¿no? Vale decir también que, por ejemplo, un sastre o un bordador tenía que también manejar muy bien el tema del dibujo. Y esto lo demuestra muy bien, por ejemplo, los contratos, que son estos documentos donde se expresa muy bien el tema de las relaciones de los oficios o los nombramientos de estos maestros de estos oficios,
que se señala muy bien cuando hablamos de, por ejemplo, de bordadores o de tejedores, tenían que manejar ciertos patrones a partir del manejo correcto del dibujo, ¿no? Entonces vamos a ver que esta circulación, en ese sentido de lo que voy a tratar hoy día, el tema de circulación de artes y artistas, está expresamente vinculado al tema del dibujo. Y la circulación en el sentido de que el dibujo preferentemente se utiliza a partir de un soporte importante. Y este soporte es el papel. El papel es el soporte importante, es el elemento básico para el cual estos artistas o artífices utilizaban la herramienta del dibujo, y que en muchos casos estos documentos, a partir de estos dibujos, se encuentran, por ejemplo, en documentos notariales o en documentos de contrato o incluso en libro de cuentas, entre otros, ¿no? Estos documentos circulan en ese sentido alrededor de la ciudad, pero también circulan en diferentes latitudes o geografías. Caso concreto, por ejemplo, el tema de las ejecutorias. Las ejecutorias son documentos donde una persona daba prueba de su linaje o trataba de demostrar su linaje o nobleza a partir de su genealogía. Y en ese sentido, estas ejecutorias o documentos de genealogías se acompañaban, en la mayoría de los casos, se acompañaban de dibujos. Dibujos, pero también pinturas en estos documentos interesantes, ¿no? Entonces voy a tratar este tema de la circulación de las artes, en el sentido del documento como herramienta base de este soporte para el dibujo, y de los artistas. Artistas, no necesariamente pintores, sino también, por ejemplo, escribanos. Los escribanos es un oficio dedicado a las herramientas de contratos, a las herramientas de los derechos a través de la escritura, y que también en muchos casos, estos escribanos van a utilizar la herramienta del dibujo para los ornamentos, para las decoraciones de sus portadas o frontispicios de sus documentos, ¿no? También vamos a ver, por ejemplo, artistas itinerantes, como el caso concreto, más de uno sabrá o conocerá, por ejemplo, la figura de Matías Maestro. Matías Maestro es un artista, arquitecto, pero también pintor, que fue una figura clave dentro de ese tránsito de ese estilo o ese panorama artístico denominado neoclasicismo, que va a llegar hacia finales del siglo XVIII a Lima, y que este artista va a llegar a Lima como comerciante y se va a insertar en la ciudad a partir de una relación comercial, especialmente con una corporación de mineros, y unos mineros de esta corporación que va a trabajar en la región Ande de Pasco, le va a encargar hacer dibujos de exploración científica para justamente explorar la geografía del Cerro de Pasco eh, para proyectarse o para finalmente buscar minerales para el comercio, ¿no? Especialmente el tema del azogue. Entonces vamos a ver que estos dos conceptos que vamos a tratar, el tema de circulación en relación al dibujo y el tema de la circulación o tránsito de los artistas, va a estar íntimamente ligado en ese sentido, ¿no? Entonces hay que tener en consideración algunos puntos sobre este aspecto. Y es que las artes, como bien comentamos, el tema de los pintores, escultores, arquitectos, alarifes, plateros, etcétera, son oficios, son profesiones artesanales. Es decir, estos personajes o estas corporaciones de artistas, dentro de la centuria siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII y principio del XIX, son eh, profesiones dedicadas al trabajo artesanal. Es decir, no estamos vinculando este concepto de artista como actualmente entendemos, como un artista libre o un artista en ese sentido independientes, sino que están sujetos a normas específicas, están sujetos a ordenanzas, están sujetos a contratos. En ese sentido, también importante señalar el tema de que están regularmente inspeccionados o controlados por su corporación, ¿no? Caso concreto, por ejemplo, coloco una imagen, cómo funcionaba un taller de un artista, en este caso interesante, de un pintor, cómo funcionaba un taller en Europa. Y esto es un poco de manera ejemplar porque esta herramienta, de esta imagen, de este grabado, nos habla del taller del pintor y que más o menos
nos da justamente esa idea de cómo funcionaba un taller de un pintor en el Virreinato del Perú. Si bien es cierto, no tenemos imágenes de los talleres artísticos en el Virreinato peruano, esta imagen es muy paradigmática en el sentido que ejemplifica muy bien cómo se manejaba ese oficio en el taller. Entonces, este grabado es interesante de colar, es un grabado de finales del siglo XVI y nos muestra justamente cómo funcionaba el taller de pintor. Los talleres generalmente, no generalmente, es una regla muy básica para entender el oficio artesanal, y es que el taller está dominado o está administrado por un maestro. Generalmente el maestro es el que domina o el que administra su tienda o taller, y lo podemos ver muy bien acá, por ejemplo, la muestra en la imagen, como el maestro se nos muestra en primer plano, en la parte central, pintando un lienzo, justamente pintando una escena iconográfica de San Jorge venciendo al dragón. El maestro es el primero, dentro de la jerarquía de un taller. Luego siguen los oficiales son un rango menor al maestro, quienes están proyectados a eh, justamente a establecer un taller, es decir, están proyectados a ser maestro, y estos oficiales generalmente acompañan al maestro en las obras de, por ejemplo, moler los pigmentos, como podemos ver en el lado derecho de la imagen. A ver, voy a proyectar con puntero láser. Si pueden ver el puntero láser, estos son los oficiales que trabajan íntimamente con el maestro, generalmente trabajan moliendo los pigmentos o también trabajan empezando las obras pictóricas para que finalmente el maestro los acabe. O por ejemplo en Evano observamos a un oficial que está portando sobre la cabeza un lienzo ya preparado en ese sentido, ¿no? Y en el último rango bajo de la jerarquía del taller están los aprendices, es decir, los aprendices generalmente, por regla general también, que estos aprendices eran niños, ingresaban de muy pequeña edad. Generalmente ingresaban entre los 8 hasta los 14 años al taller, para que finalmente vayan escalando poco a poco de aprendiz hacia oficial y finalmente se reciban como maestro, ¿no? Estos aprendices, como vemos en el primer plano, están acá sentaditos, estos niños, y estos niños, tanto del lado izquierdo como el derecho, están aprendiendo a dibujar. En ese sentido es importante ver esa herramienta del dibujo en la preparación de un artista, ya que desde muy niños se van formando. Por ejemplo, acá sí podemos ver cómo este niñito está aprendiendo a dibujar ojos, o en el lado izquierdo, cómo este niñito está aprendiendo a dibujar un busto de esta mujer, ¿no? Es decir, es un elemento trascendental para entender cómo funciona un taller de pintor y también cómo funciona la herramienta del dibujo en el aprendizaje de la formación de un artista. Este es caso concreto para el tema de pintura, pero también funcionaba, por ejemplo, en el tema de la escultura. Me he colocado una imagen acá, pero para que se entienda que el dibujo va a ser una herramienta esencial en la formación de un artesano, en el tema de su oficio, y que esta imagen es muy particular para ver esa relación jerarquizada de la formación de un artista, ¿no? Entonces, para entender un poco este métodos profesionales de los artesanos que van a funcionar en el Virreinato de Perú, es que son tres categorías, como habíamos señalado. El aprendiz, generalmente entre 8 o 12 años, ingresa al taller. El oficial es el siguiente escalón, que va a trabajar ya a partir de la preparación en los bocetos iniciales con el maestro, y finalmente la persona que administra la tienda o administra el taller, que es el maestro mismo, ¿no? Entonces es importante ver esas categorías o esas divisiones jerarquizadas, ya que es un sistema medieval, es decir, desde la Edad Media, prácticamente ya desde el siglo XI, este sistema de el taller artesanal va a funcionar a lo largo de las centurias y se va a replicar en el Virreinato del Perú justamente ya desde la fundación de la ciudad misma, ¿no? Vienen maestros españoles, vienen maestros italianos, y continuamente los oficios artesanales se van a ir ejecutando a partir de estas normas o estas prerrogativas medievales, ¿no? Esto es muy paradigmático en el sentido de cómo es la formación de un artista. Y una vez más, no hay que entender en ese sentido que los artistas son independientes o están sujetos de una libertad muy clara, sino que están siempre controlados a partir de su oficio o de su corporación importante, ¿no? Entonces hay que tener en consideración estos métodos, ya que
como una vez más, el tema de pintura, escultura, otros oficios, siempre va a estar muy presente el tema del dibujo en la preparación del artesano. Por ejemplo, dentro de los oficios, en la parte del aprendiz, para que un niño ingrese a un taller del maestro, se hace un contrato, es decir, se hace un documento, se hace como se denomina en la época, un asiento de aprendiz, que es un contrato entre el apoderado del niño, ya sea los padres, los tíos, o incluso, en el caso que sea un niño huérfano, la administración del hospicio que está dedicado justamente de huérfanos, encomienda al maestro para que se encargue de dedicar a la formación de este niño para que paulatinamente con los años se vaya formando hasta ser oficial y finalmente examinarse como maestro, ¿no? Documentos como este, por ejemplo, es abundante en el siglo XVI, final del siglo XVI, principio del siglo XVII, es muy abundante la documentación referente a los asientos de aprendices, los contratos para la formación de artesanos, en la relación justamente con pintura o escultura. Y uno de los documentos interesantes de ese periodo, final del siglo XVI, 1600 en realidad, es el documento del contrato de Domingo Gil, que se contrata con Mateo Pérez de Alessio. Mateo Pérez de Alessio es un pintor importante de la época entre el tránsito del 16 al 17, que es un artista italiano, que llega justamente desde el puerto de Sevilla hacia América, para dedicarse al tema de comercio, pero también dedicarse al tema de la pintura, ¿no? Y ese documento nos señala, un poco entreverado las letras por la época justamente, no tiene la transcripción, pero nos habla de esta carta como este joven Domingo Gil se asienta con el maestro para formarse como pintor a ver, una vez más voy a editar el puntero láser, pintor de imaginería, es decir, pintar imágenes. Pintar imágenes por ejemplo, sobre lienzo o policromar imágenes escultóricas, es decir, las dos vías, ¿no? Y en el contrato también se señala el tiempo de años de la formación. Generalmente los aprendices aprenden entre un tiempo de 3 a 6 años de formación de esta primera jerarquía. Luego pasan a oficiales. Lo más típico es 2 años de formación de oficiales. Y finalmente el oficial se examina o se da un examen para ser maestro y formar su propio taller en ese sentido, ¿no? Entonces es importante para ver cómo funciona un sistema medieval de los oficios artesanales en ese sentido, ¿no? Domingo Gil con Mateo Pérez Alessio. Acá vemos justamente que siempre en los documentos se señala la firma del maestro, Mateo Pérez Alessio, y en este caso de la persona formada con el contrato, Domingo Gil, ¿no? Y en la relación de artistas, artesanos, esta relación, una vez más, son asociaciones o corporaciones que están en continuo control administrativo, control de gobierno del mismo oficio, pero también control de trabajo, ¿no? Esto es importante para que estas organizaciones de artesanos o artistas en la rama de su oficio particular justamente defiendan sus contratos, pero también defiendan que otros oficios no se comprometan con el trabajo que les corresponde, ¿no? Y lo más común es que estas asociaciones se formen en corporaciones o también denominados gremios. Este es un sistema, una vez más, un sistema medieval, el tema de los gremios, y que para Lima se formó un gremio de pintores hacia el siglo XVII, más o menos en el año 1640, y a la par también en Cusco había apareció ya en el último tercio del siglo XVII una corporación o gremio de pintores cusqueños, de indígenas, pero también de españoles, y es lo que vemos acá, ¿no? Una de esos gremios importantes, que va a ser la cusqueña, que va prácticamente entre el siglo XVII, siglo XVIII, va a ser continuo, una vez más relacionados a la defensa de su oficio particular, pero también a la defensa de su oficio en relación a su condición étnica, ya que los cusqueños van a tener una riña muy constante en ese sentido con pintores, pero también con escultores, criollos y españoles, ¿no? Y lo que vemos acá es una lista del gremio hacia el año 1790, que son una asociación de pintores y escultores indígenas,
es decir, no hay ni una persona de condición criolla o española dentro de la asociación, porque una vez más, es una corporación que defiende sus normas, sus oficios, en relación, en este caso, con la condición étnica, ¿no? Que va a ser lo más típico. Entonces vemos que el artista va a ser un artesano, y en ese sentido la organización va a estar suplida en este tipo de corporaciones para defender el oficio, ¿no? Y vemos que el gremio, por ejemplo, acá vemos el tema de los maestros activos en ese periodo y los oficiales, ¿no? Es decir, la segunda jerarquía que estos oficiales con el tiempo van a tratar de independizarse para formarse como maestros particulares o con taller independiente, ¿no? Entonces, teniendo en consideración algunos de esos aspectos importantes en en el aspecto económico, en el aspecto social, vemos que la formación del artesano o artista necesariamente, inicialmente se forma en el tema del dibujo, ¿no? Copiando, por un lado, el tema de bustos, de esculturas, para el caso europeo, pero lo que va a suceder para el caso del virreinato peruano es que los artistas en formación van a copiar grabados, es decir, estampas. Las estampas, generalmente estampas a partir de matrices de planchas de cobre o calcografías, o también de planchas de matrices de madera, ¿no? Entonces estos artistas, pintores y escultores generalmente van a aprender el oficio de dominar la figura humana, de aprender la anatomía, las proporciones, etcétera, que eran elementos básicos para finalmente formarse dentro de su profesión. Y es que van a copiar grabados, como mencionaba, y para que nos dé una idea más o menos de cómo se empezaban estos aprendices, les coloco esta imagen. Esta es una pintura de género, una pintura de pequeño formato, donde justamente nos ejemplifica el sentido cómo estos aprendices niños se formaban en la herramienta de la copia de grabados. Porque, como comentábamos, el Virreinato de Perú no necesariamente se copiaba bustos o esculturas, ya que nuestro contexto era muy diferente al contexto europeo. Y las imágenes en el cual estos artistas se formaban era justamente a través de estas imágenes de estampas o grabados que circulaban constantemente en las ciudades a través del comercio artístico entre Europa y América, ¿no? Entonces esta imagen es muy ejemplar, muy paradigmática en ese sentido, como estos dos niños copiando estampas, estampas francesas en realidad, podemos observar justamente que este niñito utiliza no un grafito, no un carboncillo, sino utiliza una pluma con tinta, ¿no? Es decir, esta pluma entintada va a ir copiando, como podemos ver en la parte inferior, va a ir copiando a través de su cuaderno los elementos a partir de estas figuras colocadas en esta estampa que sobresale de ese librito, ¿no? Claro ejemplo, también podemos ver el otro niño que tiene su cuaderno abierto, que ya ha terminado algunas figuras, y cómo nos muestra de manera un poco alegre la estampa que está cogiendo sobre la mano, justamente comunicándonos que él ha copiado esa imagen grabada, ¿no? Entonces es interesante ya que los elementos que se utilizan para la formación del artista en el tema de las herramientas, las plumas entintadas, pero también va a ser muy común el uso de los grafitos que más adelante les voy a mostrar. Entonces vemos, por ejemplo, estos detalles de los grabados, un detalle de una figura humana, de posiblemente una imagen de un vagabundo, que es muy característico en estas escenas de género, de tipos y costumbres de la Europa del siglo XVII. Justamente nos muestra la escena de un mendigo con muletas que estos niños están copiando, ¿no? Y acá tenemos el grabado justamente donde se ha retomado el pintor para tomar el modelo de estas copias de los aprendices a partir del ensayo y error, en realidad, de trabajo anatómico de las figuras a partir de estampas, ¿no? Entonces vemos que esta formación del aprendiz a partir de las copias de grabado va a ser un elemento muy común, un elemento básico en el aprendizaje del dibujo en el virreinato peruano, y nos ejemplifica muy bien este carácter o esta pinturita en el cual nos muestra, ¿no?
Acá, por ejemplo, otro niño que estaba copiando es justamente esta escena de un gentilhombre con manos juntas, donde nos habla una vez más de esa relación directa de copiar los grabados para, especialmente copiar los grabados a partir de figuras humanas para el tema de proporciones de la figura, ¿no? Y aterrizamos a Lima. En Lima, en realidad, lo que le voy a mostrar hoy día, no son muchos dibujos, no hay muchos dibujos conservados en Lima. Y esto por una simple razón. En Lima sucede que el tema de estos dibujos, generalmente de los aprendices, o por ejemplo, estos dibujos que están insertos en documentos de contratos o u otras documentaciones, se han perdido por el tema de robo o se han perdido por el tema de conservación, ya que la ciudad de Lima es una ciudad muy húmeda y generalmente estos documentos, estas tintas, eh, tienen componentes de hierro muy consolidadas y con el tiempo estas tintas se humedecen y finalmente se oxidan y queman el papel y se pierden, ¿no? Entonces son pocos los documentos, son pocos los dibujos. Un cuaderno de dibujo, por ejemplo, conocido ya por todos, justamente la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala, que se conserva en Europa, que está fechada hacia el 1615. Pero luego es muy poco lo que se conserva en Lima e incluso en Cusco, ¿no? O incluso en el norte, para ver justamente cómo era este aprendizaje o cómo era esta formación en la herramienta del dibujo en la formación de un artista. Entonces es interesante, por ejemplo, casos concretos como esta, de un dibujo inserto dentro de un documento, en este caso es un documento de pago, de Juan Bautista Planeta. Juan Bautista Planeta es un artista italiano que estuvo activo en Lima entre los años 1620 hasta los años 1650 aproximadamente, y que ha sido trabajado recientemente por un historiador del arte llamado Javier Chuquiray, y que justamente ha encontrado este dibujo dentro de documentos contables de este artista. Y ese artista, a través de estos documentos de pago, ha podido Chuquiray encontrar un dibujo a partir de grafito y carboncillo sobre la imagen de una iconografía de San Jerónimo penitente. Justamente vemos ese rasgo un poco transparentado, un poco diluido del diseño, pero nos muestra a través de estas líneas simples el manejo correcto de la anatomía de este santo o incluso el atributo común de este santo penitente, ermitaño, con la cabeza, con el cráneo sobre esta suerte de roca, ¿no? Entonces es un elemento interesante en el sentido de un artista, un maestro pintor, es decir, es un pintor que ya tiene en ese momento un taller consolidado en Lima y que a través de sus documentos contables nos demuestra esa relación de esos dibujos que son bocetos de preparación a partir de posiblemente encargos de estas escenas que finalmente lo haya pasado al nivel pictórico a través del lienzo o a través del mural, ya que este Bautista Planeta fue un pintor muralista también, ¿no? Entonces vemos que lo más posible es que este artista haya tomado imágenes a partir de grabados para construir esta inventiva de esta imagen, como podemos ver el lado derecho, ¿no? Es simplemente de manera para ejemplificar, ya que no tiene relación directa la imagen de grabado que he colocado acá, pero para que veamos justamente cómo un artista, lo más posible es que haya retomado un grabado o haya retomado varios grabados para construir la imagen final de este San Jerónimo, ¿no? Un elemento trascendental e importante que hay que señalar, señalaba por un lado el tema de la tinta. Los artistas trabajan el dibujo a partir de la tinta, en algunos casos, directo sobre el papel, pero también trabajan los grafitos. El grafito generalmente se utiliza para hacer las líneas o el dibujo, y el carboncillo se utiliza para hacer las sombras. Es decir, podemos ver, por ejemplo, cómo el grafito maneja muy bien las siluetas, las líneas simples de la figura del cuerpo de San Jerónimo, y en la cabeza observamos muy bien cómo las sombras están hechas a partir del carboncillo, ¿no? Es decir, el carboncillo te permite realizar las sombras, pero también te permite generar los volúmenes de los cuerpos, ¿no?
Entonces son elementos técnicos importantes que hay que tener en consideración para hablar, para tratar sobre el tema del dibujo, ¿no? Por una parte es el grafito, líneas, y el tema del carboncillo con el uso de las sombras y el uso del volumen de la figura, ¿no? Esto es elemental para ver en el caso de los dibujos que voy a mostrar a través de estas diapositivas, ¿no? Entonces vemos que Juan Bautista Planeta se conserva a partir de un dibujito a través de cartas de pago, ¿no? Pero también sucede que este movimiento de las imágenes están a través de los documentos de contrato. Y es que, por ejemplo, un escultor, pero también arquitecto importante de la primera mitad del siglo XVII en Lima, va a ser Juan Martínez de Arrona. Juan Martínez de Arrona se le va a encargar a través de Cabildo, un contrato directo con el Cabildo Catedralicio de Lima, la traza de las portadas de la Catedral de Lima. Es decir, las portadas que vemos actualmente en la Catedral de Lima, en la Plaza Mayor, tuvo sucesivos cambios a través del tiempo. Desde el siglo XVI, cuando se fue construyendo este edificio, hasta prácticamente inicio del siglo XIX, tuvo modificaciones constantes, se ha conservado para el año 1626 una traza desde entonces de la portada de la Catedral de Lima. Vemos, por ejemplo, en este documento del contrato donde se expresa muy bien el trabajo que iba a hacer el Martínez de Arrona con las portadas en relación al cómo debería ser dispuesta las portadas en relación con la puerta principal, las puertas laterales o la puerta trasera. En ese momento la catedral tenía 7 puertas, tanto la principal como las laterales y finalmente la trasera, ¿no? Y que justamente vemos en esta imagen, en este contrato, se inserta este dibujo interesante, un dibujo a tinta, donde nos muestra ese carácter, cómo se manejaba muy bien esa relación del dibujo a través de este alzado de la portada con elementos renacentistas, en el sentido del uso de las columnas clásicas con capiteles corintios, o estas calles laterales con los nichos en sus costaditos, como podemos ver acá, como esta portada, muy bien trazada por Arrona, nos muestra estos nichos, los nichos para ubicar las imágenes de los santos tutelares de la catedral, ¿no? E incluso en la parte superior, en el segundo cuerpo, vemos la imagen si podemos ver con detalle, la imagen de San Juan Evangelista, que es el patrón o es el santo tutelar de la catedral, ¿no? Ya que la catedral tiene la advocación de San Juan Evangelista. Entonces vemos que la traza de la portada es un elemento trascendental en el sentido del uso de los dibujos como proyecto arquitectónico. Habíamos visto el caso de Planeta para este boceto de una posible pintura. Acá vemos que la traza de la portada es un proyecto para la modificación o instalación de nuevas portadas de la catedral en la primera mitad del siglo XVII. Y que finalmente vemos la imagen de la izquierda, la Catedral de Lima. Obviamente es muy diferente en tanto la disposición de los cuerpos, de las calles laterales o del segundo cuerpo, para que veamos ese contraste de las diferentes modificaciones que ha tenido o ha sufrido, no sufrido, en realidad se han modificado estas portadas de la catedral limeña, ¿no? Y además nos sirve en ese sentido como ese carácter de historiar un edificio a partir de estos documentos importantes, y especialmente las trazas o dibujos de los arquitectos, ¿no? Muy bien, y entonces voy a señalar algo interesante, algunos de los puntos interesantes del tema de esta circulación de imágenes o circulación de obras a partir de los dibujos, y es que es el tema del dibujo ornamental. Y cuando me refiero al dibujo ornamental, es decir, son dibujos que acompañan a los documentos. Generalmente los documentos que he rastreado para esta revisión de esta exposición, es que los dibujos ornamentales acompañan para decorar los documentos contables, los documentos notariales. Cuando me refiero a documentos notariales, me refiero a escrituras públicas, ya sea contratos, deudas, inventarios, tasaciones, etcétera, que muchos de estos documentos o libros van a tener carátulas y esas carátulas van a estar ornamentadas con figuras decorativas, en algunos casos con elementos florales o elementos de fauna, elementos de aves, etcétera.
que van a acompañar a lo largo de estos documentos, ¿no? Y estos dibujos ornamentales también hay que resaltar un poco esta consideración que no necesariamente están hechos por pintores, es decir, no están hechos por artistas o el oficio de un pintor. Son dibujos realizados por escribanos, es decir, estas personas dedicadas a la escritura a través de la documentación pública, y los escribanos van a manejar muy bien el tema del dibujo sin haber sido formados como pintores, pero que van a ser dibujantes autodidactas que van a aprender este oficio o la herramienta necesaria del dibujo para, en algunos casos, no todos, pero van a valerse de esta técnica para decorar sus documentos o decorar sus portadas, ¿no? Entonces es importante señalar que, si bien es cierto, a lo largo de la historia del arte, especialmente el arte virreinal, se ha tomado mucho en consideración el tema de los pintores o escultores, se ha dejado mucho de lado también estas personas dedicadas a las artes del dibujo pictóricas que no necesariamente estaban dedicados a la labor de un pintor como tal, ¿no? Entonces traigo a colación que el tema del dibujo ornamental a través de los documentos está expresamente vinculado con los escribanos. ¿Y qué sucede con los escribanos? El escribano, tal como la denominación de su oficio, escribe. Y para escribir, necesariamente tiene que aprender a escribir muy bien. Pero también va a haber una herramienta interesante, que estos escribanos van a tener este arte de escribir a la par de aprender a dibujar de manera autodidacta. Autodidacta en el sentido que van a utilizar documentos interesantes, como estos libros, para aprender a escribir de manera ornamental, y que van a ser utilizados mucho por los escribanos públicos de la ciudad de Lima. Caso concreto, este es uno de los documentos, uno de los libros que va a influenciar a muchos escribanos limeños, que es un texto denominado Nueva Arte, donde se destierran las ignorancias que hasta hoy ha habido en enseñar a escribir, un libro publicado en 1616, pero también paulatinamente ha tenido varias ediciones posteriores, pero que desde el siglo XVII hasta principios del siglo XVIII va a ser una herramienta básica para el escribano y aprender muy bien a escribir, ¿no? Porque muchos de estos documentos eh, tienen una calidad de escritura muy detallada, en el sentido que estas escrituras prácticamente van a ser muy dibujísticas y muy estilizadas. En ese sentido, esta cita interesante de este libro nos habla de esta relación entre escritura y dibujo. Por ejemplo, ¿qué nos dice esta cita? El escribir es un dibujo bueno, estando fijo en la memoria e imaginación, agrandando a la vista con la aceleración y movimiento de la mano, pone por obra lo que tienen en su mente. Es decir, desde ya vemos que este arte de no escribir va a recalcar mucho el sentido de el escribir como una herramienta de dibujo bueno, ¿no? Es decir, este carácter técnico va a estar necesariamente ligado a un placer, no un placer, una herramienta estética para el placer de los ojos, ¿no? Entonces los escribanos van a aprender a partir de este libro interesante la herramienta necesaria de escribir como dibujar, ¿no? Y una vez más, no es un elemento necesario no necesariamente que un pintor haya aprendido también a través de este libro, sino que este libro está dedicado exclusivamente para los escribanos o las personas dedicadas a la escritura, especialmente escritura pública. A lo largo de las páginas, por ejemplo, vemos cómo un escribano debía aprender a utilizar muy bien la pluma. Como habíamos visto, la pluma, a través de esa pintura que vimos de los niños, la pluma es utilizada también para entintarla y aprender a dibujar en ese sentido, ¿no? En ese sentido también la escritura pública o los documentos están escritos con las plumas y los tinteros, o el pigmento de la tinta, ¿no? Y vemos cómo son los modos, por ejemplo, de escribir muy bien, es decir, cómo coger una pluma. Generalmente la pluma tiene que estar con la mano elevada y no tener la mala postura. Cuando tenemos una mala postura de coger la pluma, generalmente se ejemplifica con esta imagen de abajo, ¿no? Cuando la mano está posando sobre la mesa. E incluso el tipo de cómo se debería muy bien sobrepuntar una pluma para la correcta escritura y claridad de la misma, ¿no?
Y finalmente vemos acá una imagen de justamente ese libro, cómo a través de este libro de Pedro Morante, vemos cómo la escritura se va envolviendo en estas líneas y van generando estas líneas ondulatorias muy estilizadas, figuras humanas, ¿no? Figuras esquemáticas, pero finalmente nos hablan de figuras humanas, cómo los escribanos deberían aprender a escribir, como también aprender a dibujar, ¿no? Es una herramienta muy necesaria como este arte de nuevo escribir. Es un elemento trascendental en el sentido de cómo aprender los escribanos a dibujar a través de la escritura, ¿no? Dentro de esa, grabados de esta publicación, justamente está dedicado al tema de la escritura, las grafías o la caligrafía. Y es importante ya que dentro de de esas páginas nos hablan de un pasaje importante del profeta Jeremías, versando justamente la Biblia Sacra, el capítulo cuarto dentro de este libro de Jeremías. Y es importante en el sentido que este pasaje Jeremías de la Biblia está acompañado de imágenes de aves. Y no es gratuito, en el sentido de por qué hay aves dentro de la escritura o dentro de este pasaje de Jeremías. Y es que las aves, dentro de este pasaje, la ave va a simbolizar eh, el testigo de la sabiduría natural, es decir, va a ser una herramienta de juicio divino, donde las aves van a presenciar justamente esta naturaleza divina del mundo. Entonces los escribanos, es interesante ver que muchos de los escribanos van a tener presencia de aves dentro de sus portadas o carátulas de sus documentos, como por ejemplo vemos en esta imagen derecha, como este protocolo notarial, es decir, un documento. El protocolo notarial es un documento público, donde está insertos contratos, inventarios, tasaciones, testamentos, juicios, pagos, etcétera, donde todos esos documentos están cosidos y finalmente envueltos en estos libros, y las carátulas en muchos casos están presenciando o están con la presencia de dibujos. Y estos dibujos están hechos por los propios escribanos, como es caso concreto, como Pedro Pérez Landero, donde nos muestra esta relación íntima de la naturaleza a través de estas plantas, u hojas, o flores, pero también va a estar muy recurrente la presencia simbólica de las aves. Y una vez más, las aves, en el sentido de, retomando este pasaje de Jeremías, donde el ave va a ser un elemento de testigo de la sabiduría natural, y el testimonio sabio, natural, siempre va a estar presente en los documentos notariales, ya que la mayoría, no en la mayoría, en todos los documentos notariales, siempre se va a cerrar los documentos, se va a concluir con una cruz cristiana, para justamente testificar de su originalidad, pero también de su calidad divina, ¿no? Entonces, muchos de los documentos de los escribanos va a tener presencia de aves, presencia de naturalezas, y una vez más, relacionando con el carácter divino y celestial de estos documentos, ¿no? Entonces, como mencionábamos, que el tema de estas caligrafías o estos escribanos siempre van a tener relación con tanto la escritura y el dibujo de manera autodidacta, ya que una vez más no son pintores, pero que hay que tener en consideración en ese sentido que son personas que dedican exclusivamente el trabajo del dibujo como una herramienta ornamental, simbólica, pero también como una herramienta de placer estético para la vista del espectador, ¿no? Caso concreto, por ejemplo, muy aparte del tema de los dibujos con aves o naturalezas, es el tema de los retratos. El tema de los retratos es interesante porque en la pintura de la Edad Moderna, cuando me refiero a Edad Moderna, me refiero a siglo XVI, siglo XVIII, y es que muchas de las pinturas sobre lienzo generalmente están dedicados al tema del retrato para enaltecer tu imagen, pero también establecer tu imagen en el tiempo. Y en ese sentido, el retrato también va a funcionar como una herramienta de testigo en el tiempo, como por ejemplo de este escribano, que es Francisco de Medina, se va a autorretratar dentro de su carátula de su documento, y lo vemos justamente a Francisco de Medina dentro del trabajo de su oficio, es decir, el escribano con la mesa de su trabajo, sentado sobre este sillón frailero, y con el típico traje del siglo XVII, con estas mangas anchas, en presencia de estos cajones con números, que lo más posible estos cajones con números esté relacionados con documentos contables o documentos que generalmente a lo largo del año se van
contabilizando, pero también acumulando a través de fechas, días o meses, ¿no? Entonces vemos que la imagen del retrato, como un elemento de trascender en el tiempo, va a ser muy interesante para este oficio, ¿no? El oficio del escribano. Una vez más vemos justamente el tema de las aves, como mencionábamos, el tema del dibujo de las aves va a estar muy presente en los escribanos, en las carátulas. Generalmente son aves esquemáticas, porque estamos hablando de artistas, dibujantes autodidactas. En ese sentido, las aves no van a tener volumen, van a ser planas, a partir de trazos simples, como podemos ver en el lado izquierdo, este protocolo de Nicolás de García, cómo estas aves van colocándose a lo largo del folio, o por ejemplo, en la parte derecha, en la carátula del protocolo, cómo esta relación de escritura estilizada va a acompañarse también con la presencia de las aves, ¿no? Una vez más, el tema de las aves como testigos de sabiduría natural, como señalaba el libro de Morante, ¿no? En relación con este pasaje del profeta Jeremías. El segundo caso del tema de los protocolos, el segundo va a ser estos documentos de ejecutorias, y las ejecutorias son pruebas de linaje, pero también pruebas de nobleza, es decir, muchos de los criollos, es decir, hijos de españoles nacidos en virreinato o territorio americano, o incluso españoles, van a tratar de demostrar, en algunos casos, solicitudes de demostrar su nobleza o su linaje para recibir títulos nobiliarios. Y los títulos nobiliarios justamente está enlazado con esta clase jerárquica de mediana a alta jerarquía, para tener una posición alta y también a, acceder a puestos públicos importantes dentro de la jerarquía del Estado virreinal. Y muchas de estas ejecutorias o documentos de probanza de linaje o genealogía van a estar acompañados de dibujos. Una vez más, el tema del dibujo va a ser muy trascendental en ese sentido, ¿no? Y en esta ejecutoria de hidalguía de Marcelo de Ayala, fechada hacia el año 1696, va a estar acompañado de, una vez más, el tema de las aves, relacionado con la sabiduría natural, o el tema de los leones, relacionados con la corona española, en ese sentido, y la Casa de Austria. Pero también es interesante ya que estos dibujos, tanto el documento escrito, pero también el documento dibujado, está hecho por un escribano limeño, llamado Santiago de Taboada, quien va a realizar todo la correspondiente a la demostración del linaje de este Marcelo de Ayala, y lo va a acompañar por pedido exclusivo, por lo más posible, por el pedido exclusivo del comitente, de la compañía de eh, estas imágenes de fauna o zoomorfas, ¿no? E incluso va a estar acompañado de otras imágenes en ese documento, como por ejemplo esta embarcación atravesando el Plus Ultra, que es un elemento emblemático también dentro de la corona española, y donde una vez más nos muestra muy bien este dibujito, muy pequeñito, en realidad es un dibujo que no supera de alto más de 5 centímetros. En ese sentido nos habla del detalle, nos habla también de la minuciosidad del trabajo del escribano, en el sentido de dibujar un elemento muy simple, pero a la vez muy detallado, y que nos muestre también la firma, ¿no? Don Santiago de Taboada, me fecit 1696. Esto es interesante por dos puntos. Por una parte, nos demuestra que a través de un documento de ejecutoria, un documento personal que finalmente va a ser trasladado hacia España para demostrar tu linaje, en este caso de este señor Marcelo Ayala, y finalmente recibir el título nobiliario, es que el escribano va a firmar como un artista, es decir, un pintor para la época, generalmente un maestro importante dentro de un taller recibiendo encargos importantes, siempre va a tener la firma de su nombre en las pinturas. ¿Y esto qué nos demuestra? Es que Santiago de Taboada, como escribano, también va a tratar de una relación íntima o paralela con el trabajo de un pintor, en el sentido que va a firmar un documento, no una pintura, pero sí un documento
que va a ser trasladado desde América hacia Europa, especialmente a España. Entonces nos vemos justamente que don Santiago de Taboada firma con este latinismo, un término latín que es me fecit, o lo hizo, o lo realizó, en el año 1696, ¿no? Entonces hay una íntima relación en ese sentido de esta búsqueda de identidad del escribano a través de un documento y especialmente dedicar el dibujo demostrando su autoría, ¿no? Es muy importante y también muy interesante en ese sentido, ¿no? Entonces, vemos que, por ejemplo, pasando ya de escribanos, dedicados exclusivamente al tema de las escrituras públicas, como también las ejecutorias, documentos muy personales para demostrar la nobleza, el tercer caso va a ser los libros de cuentas. Los libros de cuentas, donde se va a ir explicando los diferentes gastos de, ya sea una persona, una casa civil, una institución o una orden religiosa. En ese sentido, un caso importante, interesante, para el siglo XVIII, principio del siglo XVIII, hacia el año 1710, es el caso de Gregorio Monel. Gregorio Monel es un fraile dominico, es hijo de sevillanos, de una importante familia acaudalada de Sevilla que van a llegar hacia la segunda mitad del siglo XVII. Y el Gregorio Monel se va a instalar o va a pertenecer a la Orden de Santo Domingo, va a estar en el convento de Santo Domingo trabajando como misionero, pero también va a trabajar como dibujante de elementos ornamentales de los libros de contratos. Este es uno de los pocos libros de contratos de ese periodo del siglo XVIII, donde nos demuestra a partir de estos dos frontispicios o carátulas cómo Gregorio Monel, sevillano, lo más posible haya tenido una formación con algún pintor, tal vez de Sevilla o tal vez de Lima, en esa formación inicial del dibujo, para hacer estos tipos de diseños de los frontispicios del libro de cuentas. Entonces vemos dos carátulas del libro de cuentas de la Orden de Santo Domingo, o también denomina la provincia de San Juan Bautista, y nos demuestra justamente estos libros de gastos. Una vez más, son libros de donde se da cuenta de gastos, ya sea de compra de, compra de alimentos, gastos de reparaciones, el tema de, por ejemplo, misiones de proceso de evangelización, gastos, etcétera, que se van a ir recopilando a través de estos libros. Y lo interesante es la carátula, ¿no? La carátula que va a ser dibujada, no al grafito, no al carboncillo, sino a la tinta. Una tinta negra, muy pura, que Gregorio Monel lo va a decorar a través de esta relación muy directa de el título centralizado en este marco, una suerte de un marco marmóreo, con estas líneas muy, muy esquemáticas, y finalmente con la descripción del documento, ¿no? Libro de la provincia, comienza el gasto de nuestro mayor reverendo fraile, Juan Morato, calificador del Santo Oficio, y finalmente pone los datos generales como la provincia de San Juan Bautista del Perú, Orden de Predicadores, es decir, la Orden de Santo Domingo, ¿no? Y la fecha, 24 de julio de 1710, es decir, un documento que nos habla de las cuentas de la primera mitad del año de 1710. Gregorio Monel posiblemente haya utilizado estampas o elementos grabados de diseños ornamentales, que era lo más común en la circulación de estas imágenes, para elaborar en la construcción final de esta carátula, ¿no? Imitando una vez más, imitando a los libros impresos que eran muy ornamentados en los frontispicios, con cartelas o temas de flores, temas de fauna, imágenes clásicas, etcétera, donde Monel se va a valer de estas imágenes, posiblemente de grabados, para expresar esta inventiva a través de esta carátula, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la parte inferior, unas sirenas que están entrelazadas por la cola, por la parte ya superior, costados del texto, estas cartelas con los roleos que envuelven y sobresalen estas flores, y finalmente en la parte superior, sobre estos roleos, en la parte central vemos el escudo dominico, coronado con un querubín, y en los costados estos angelitos con palmas
que sobresalen o cogen de las manos estas cartelas con el título de Libro de Gastos y Recibos del año de 1710, ¿no? Interesante porque Gregorio Monel, como dominico, como fraile, dentro de esos votos de austeridad o respeto a la orden para no sobresalir dentro de su corporación religiosa, curiosamente dentro de ese libro de gastos, del dibujo, Gregorio Monel como artista va a colocar su firma. ¿Y dónde coloca la firma? Es en el escudo, justamente en el escudo dominico, ¿no? Como un hombre devoto, pero también un hombre de su orden religiosa, Monel va a colocar su firma, como podemos ver acá. A lo largo de la franja de la circunferencia pone Gregorio Monel delineated y finalmente Fray, ¿no? En realidad, Fray Gregorio Monel delineati, o dibujó o dibujante, que es un término una vez más, latín, un término latín para referirse al trabajo o a la obra dibujada, ¿no? Entonces es interesante para ver cómo justamente esta identidad que demostrar la presencia del artista dentro de un documento va a ser muy ejemplificador en el sentido que, como habíamos visto anteriormente, con el caso de la ejecutoria, como un escribano en un documento privado, va a estar muy presente el tema de la firma y resaltar su imagen a través de la firma. Lo mismo vemos, por ejemplo, en el caso de Monel, como habíamos comentado, ¿no? Fray Gregorio Monel, delineative o dibujante. En el segundo frontispicio, también vemos, por ejemplo, un poco más ya elaborado, en el sentido que vemos elementos de fauna silvestre, elementos como, por ejemplo, estas lagartijas, estos animales, o estos venaditos, o estas serpientes entrelazadas, estos felinos, o finalmente estas águilas, o estas aves que cogen sobre los picos, estas ramas o estas flores, que finalmente la cartela del texto está coronada por un marco ovalado con roleos, y ese marco ovalado justamente vemos la imagen de San Juan Bautista, ¿no? San Juan Bautista como santo titular por la advocación de la orden dominica de la provincia dominicana de Lima, ¿no? Que va a ser justamente sujeto a la imagen de San Juan. Lo interesante de acá, muy aparte del tema ornamental de eh, la figura de la fauna silvestre, alrededor de la cartela, es el tema de, una vez más, el tema de la firma, el tema identitario de la firma. Habíamos visto acá, muy claro, Fray Gregorio Monel en la relación con el escudo, ¿no? El escudo de los dominicos, y es que sucede que acá también vemos la firma, y se preguntarán dónde está la firma. Un poco más escondida, en ese sentido, a simple vista no se puede observar dónde está la firma, si uno ve, lo que más le llama la atención es las imágenes de la fauna, o el mismo texto que, si bien es cierto, está roto por el tema de la tinta o las manchas de la humedad, tiene la presencia de la firma del artista. Está acá. A través de las curvas de las colas de las serpientes, vemos que, por ejemplo, como Gregorio Monel ha colocado dentro de la curvatura de la cola, del término de la cola, la firma de Monel me, de manera abreviada, fecit, o lo hizo, ¿no? En latín. Fecit es hizo, o me fecit, lo hizo. Entonces vemos una vez más que Gregorio Monel nos ejemplifica muy bien ese tema identitario de mostrarse como artista, mostrar su imagen en el sentido figurado, ¿no? Ya que nos muestra a través de su firma que él es el ejecutor de esta imagen, de este frontispicio, ¿no? Entonces un poco más elaborado, un sentido intelectual, como está abreviado su nombre, ya que vemos, por ejemplo, Monel está construido a través de esta abreviatura. Monel, vemos la M, la O, la N, E y L. Es decir, el apellido Monel está construido a partir de este juego de imagen, a partir de una abreviatura o una construcción a partir de mismas de las letras, ¿no? Y me, fecit, o es decir, lo hizo,
o lo hice, ¿no? En latín. Entonces vemos que este caso interesante de Gregorio Monel es un artista que realiza frontispicios, y lo más probable en ese sentido que también haya hecho obra pictórica, ¿no? Obra pictórica que hasta el momento no se ha localizado, pero lo más probable es que haya hecho obra pictórica para su orden, como era lo más común en muchas de las órdenes religiosas a lo largo del virreinato peruano. Muchas de las órdenes religiosas tuvo sus hermanos legos o frailes dedicados al tema artesanal. El caso más conocido, por ejemplo, es para la Compañía de Jesús con la Compañía de Jesús en el virreinato peruano, Bernardo Vitti. Vitti fue un fraile, un hermano jesuita que se dedicó justamente al tema de las imágenes o las pinturas dentro del proceso de evangelización del Ande peruano, ¿no? Y este caso interesante en el siglo XVIII, tenemos el caso de el dominico Fray Gregorio Monel, ¿no? Interesante en el sentido que dibuja a partir de la tinta estos diseños de los frontispicios o portadas. Un momento. Y dentro, partiendo ya de estos documentos que mostrábamos, del tema ornamental que acompaña justamente el placer estético de la vista del espectador a partir de estas imágenes, pasamos a un tema del dibujo de invención. El tema de dibujo de invención, esto va a estar íntimamente ligado a un aspecto central, y es el aspecto de las academias de bellas artes. Las academias de bellas artes, como entendemos ahora, es decir, tenemos una academia de bellas artes acá en Perú, que es la fundada hacia el año 1918, e inaugurada en el 19, si no mal recuerdo. Pero la academia de bellas artes tiene un sentido importante de control el control exclusivo de la pintura, la escultura y la arquitectura a nivel de institución estatal. Es decir, los gobiernos desde el siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, especialmente las monarquías, van a estar íntimamente presentes a partir de los reglamentos o eh, establecimiento de academias artísticas para el control artístico, es decir, el control de los artesanos que en ese momento trabajaban de manera a través de corporaciones o gremios, y las academias va a ser una forma de controlar a nivel de Estado estos oficios, ¿no? Entonces es importante señalar que las academias, un poquito de historia, que las academias aparecen, la Academia de Bellas Artes como tal, aparecen en la segunda mitad del siglo XVI, con Vasari en Italia. Y es que Vasari funda una Academia de Bellas Artes en la década de 1560 en Florencia, la Academia de Pintura, Escultura y Arquitectura, también conocida como la Academia de Diseño o Academia del Dibujo, porque la herramienta del dibujo es esencial para estos oficios. Y en ese sentido, la formación de una academia tenía como objetivo eliminar los gremios artesanales o los gremios dedicados a las artes pictóricas o escultóricas en la ciudad de Florencia, ¿no? Esto va a ser repetido en el siglo XVII en el caso romano, o también en el caso exclusivamente del caso francés, con el rey, el monarca Luis XIV, quien va a instaurar una academia de bellas artes para el control artesanal, pero también para el control político de estos oficios, ¿no? Siempre para el trabajo directo con el Estado. Especialmente el siglo XVIII, donde prácticamente toda Europa va a aparecer muchas academias de bellas artes. Vamos a ver, por ejemplo, que muy aparte de Italia o Francia, en el siglo XVIII van a aparecer academias artísticas controladas por el Estado o la monarquía, por ejemplo, en Inglaterra, o en el caso concreto en España. Y en España, cada territorio de la monarquía española va a tener sus propias academias. En Madrid se va a crear la Academia de Bellas Artes en 1757, más o menos, en Madrid. En Sevilla también se va a crear una, en Valencia, etcétera. E incluso esta relación de academias y monarquías va a tener eco en América con la creación de la Academia de Bellas Artes de San Carlos en México, en Nueva España. Una academia creada hacia el año 1782-83, que va a ser la primera Academia de Bellas Artes en América, América virreinal. Lo mismo iba a suceder con Lima, con el virreinato peruano, ya que
hacia principios del siglo XIX hubo un proyecto para instaurar una Academia de Bellas Artes en Lima, que iba a tener de nombre o de denominación Academia de Bellas Artes de San Hermenegildo, pero que finalmente no se va a concretar por el tema de la invasión napoleónica a España, ¿no? Finalmente se va a perder ese proyecto y va a quedar solamente en proyecto y no se va a instaurar ninguna academia en el territorio. De ahí que la Academia de Bellas Artes va a ser una de las últimas academias instauradas en el caso peruano a lo largo de Latinoamérica, ¿no? Una de las últimas instauradas en el tiempo. Entonces, en ese sentido, el dibujo en relación con la invención o en relación con el tema del intelecto, es decir, un artista de una academia va a estar muy desligado del plano artesanal, como habíamos visto inicialmente, es decir, eh, el artista que va a estar formado en la Academia de Bellas Artes va a ser un artista intelectual, generalmente artistas de clase media para alta, y no un artista, como habíamos visto en el caso de los talleres, que generalmente son artistas de clase media para baja, ¿no? Trabajando de manera artesanal para un público civil, pero también especialmente para un público religioso. Y lo que sucede con Bellas Artes, las Bellas Artes, siempre va a estar presente este concepto de idea del dibujo como una herramienta del intelecto, pero también una herramienta de ejercer la profesión de manera al buen gusto, el buen gusto clásico, el buen gusto recordando las normas de el placer estético, ¿no? ¿Y qué sucede? En Francia, una de las academias primordiales a lo largo del siglo XVIII y que va a tener réplicas a lo largo de Europa, nos muestra a través de esta imagen interesante, una vez más, cómo se practicaba el tema del dibujo en las academias. Vemos, por ejemplo, esta vista de una escuela de diseño, una escuela de dibujo, dependiente de la Academia de Bellas Artes, como este grabado de Denis Diderot, que está justamente dentro de la enciclopedia o Diccionario de la Razón y Ciencias de 1763, nos muestra cómo era el ejercicio de la copia o la herramienta del dibujo. Una vez más, una academia donde el neófito se forma, generalmente son niños que se forman en el oficio del dibujo para finalmente dedicarse exclusivamente al tema pictórico o al tema escultórico, ¿no? Y en el siglo XVIII va a funcionar en la academia esta relación íntima entre la copia de escultura, como podemos ver, copia de escultura, a través de estas imágenes de, por ejemplo, miembros del cuerpo humano, generalmente son esculturas de madera o de yeso, para esa relación directa con el tema de las proporciones, o como este maestro va enseñando a sus alumnos esta imagen escultórica de un hombre sedente, y como los alumnos van observando la imagen y tratando de retratar esta figura. O finalmente vemos, por ejemplo, la copia natural, que va a ser una herramienta esencial dentro de la práctica del dibujo, la copia del natural, generalmente de hombres desnudos, que como vemos acá, este hombre está sujetando una suerte de vara, pero en realidad es una cuerda. Es un elemento esencial ya que los trabajos de copia en natural de personajes desnudos, el modelo siempre va a tener que estar en una posición estática, por regularmente un tiempo muy prolongado, ¿no? Y para no moverse, el modelo para no moverse de su posición, lo que sucedía en las academias o los talleres eran que desde el techo colocaban cuerdas en caída y a través de esta cuerda el modelo sujetaba su mano para que no se mueva de posición, ¿no? Y es justamente lo que vemos acá, el modelo sujetándose de la cuerda para que no se caiga o no se mueva de su posición inicial, ¿no? O finalmente la copia a través de esculturas de gran formato, de mediano formato, gran formato, de estos elementos, ¿no? Entonces vemos que esta herramienta a través de las academias, ya no estamos hablando de talleres de artesanos, ya no estamos hablando de gremios, sino que estamos hablando de una institución importante relacionada especialmente a la clase aristocrática, la clase noble, donde la formación del artista va a estar íntimamente ligado al buen gusto clásico, es decir, al buen gusto de un periodo específico. Estamos hablando de 1763, el periodo del neoclasicismo, la vuelta a las normas de la antigüedad clásica, los modelos escultóricos, especialmente de la antigüedad clásica, a partir de modelos
romanos o griegos, y que este buen gusto va a estar muy caracterizado en las academias a lo largo de Europa, ¿no? Este buen gusto con el tratamiento de la razón a través de la pintura y la escultura, ¿no? Entonces, interesante este caso porque solamente vemos en la imagen puros hombres, no hay mujeres, y es que las mujeres en las academias artísticas van a estar, no se le van a permitir a las mujeres formarse dentro de las academias. Por una parte, especialmente porque en las academias, como vemos en la imagen, se hace trabajo de dibujo natural, es decir, con hombres desnudos. Y esto está mal visto para que una mujer de cierta clase, de media para alta, frecuentara estos espacios donde generalmente iban hombres, pero también copiaban modelos hombres desnudos, ¿no? Para el tratamiento de las figuras humanas, ¿no? Entonces las mujeres van a estar relegadas dentro del espacio de las academias artísticas, pero lo que va a suceder es que las mujeres sí van a recibir títulos honoríficos para el tema de pintura o para el tema de escultura o incluso para el tema de grabado. Son títulos honoríficos donde las mujeres cada cierto año, a lo largo de las academias artísticas, van a presentar a estas mujeres sus obras, generalmente obras hechas por ellas en sus casas o talleres eh, independientes donde trabajaban justamente con maestros independientes, y van a hacer sus obras pictóricas, escultóricas o grabados, etcétera, y lo van a presentar a la Academia de Bellas Artes para recibir un título honorífico. Es decir, recibir un título honorífico de una academia institucional ligado al Estado, a la monarquía, va a ser un elemento trascendental en el sentido que son títulos honoríficos y que te ayudan en cierto sentido a elevar tu relación social, pero también elevar tu estatus dentro de la sociedad a la cual perteneces, ¿no? Entonces las academias artísticas, exclusivamente dedicadas a hombres, pero que las mujeres van a también tener presencia desde el aspecto exterior, donde van a recibir cada cierto tiempo títulos honoríficos bajo los cuales ellas van a presentar estas obras para recibir estos diplomas, ¿no? Entonces vemos una imagen justamente de estos tratamientos anatómicos a la natural. Y dentro de este contexto va a surgir Francisca de Ceballos Guerra y Rivera Dávalos. Es una limeña, lo más posible formada con un maestro independiente, un maestro de taller, pintor, hacia mediados del siglo XVIII. Y es que Francisca de Ceballos Guerra y Rivera Dávalos va a recibir el título honorífico de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Como habíamos comentado, una academia fundada en la década de 1750 y que va a entrar en funcionamiento en el 57, pero que esta señora va a recibir un título honorífico, no se va a formar directamente por obvias razones, ya que son las academias artísticas están exclusivamente dedicados a hombres, pero sí va a recibir un título honorífico porque va a presentar ella una obra para recibir justamente este examen y finalmente el título o diploma de ser miembro de la Academia Madrileña de Bellas Artes, ¿no? Algunos datos de Francisca de Ceballos es que Francisca de Ceballos es parte de una familia importante limeña de los condes de Santana de los Torres, una familia que eh, prácticamente dentro de su línea genealógica están desde el siglo XVI en Lima, y va a ser una familia muy acaudalada, ya que también van a comisionar obras dentro de la Catedral de Lima, incluso la figura o el padre de Francisca de Ceballos tiene su propia capilla en la Catedral de Lima, tiene incluso su escultura funeraria de su padre, se conserva actualmente en la Catedral de Lima, justamente en la capilla, en una de las capillas de la nave de la epístola, ¿no? Y en el contexto limeño también importante esta señora, ya que va a ser administradora de la Casa de Ejercicio del Sagrado Corazón de Jesús, una casa de ejercicios espirituales, bajo esa consonancia o relación directa de ejercicios jesuitas, ya que la Compañía de Jesús había establecido esta casa de ejercicios para señoras o mujeres nobles de la alta clase jerárquica de la ciudad, y que ya expulsado a los jesuitas en 1767,
Esta casa va a seguir funcionando bajo la administración de señoras acaudaladas, y entre ellas va a estar justamente Francisca de Ceballos, quien va a tener la administración en la década de 1780 hasta 1796, cuando fallece, y finalmente fallece esta señora en la casa de ejercicios, ¿no? ¿Y qué sucede con Francisca de Ceballos? Francisca de Ceballos, hacia el año 1770, va a viajar a España, a Madrid, con dos objetivos. Por una parte, va a viajar en compañía de su hermano, el conde de Santana de las Torres, para reclamar un monto, reclamar un mayorazgo, un dinero que pertenecía al hermano y que justamente estaba este dinero emplazado en cuentas madrileñas, ya que el hermano trabajaba como mayordomo del rey, de Carlos III, y que Francisca de Ceballos va a acompañar al hermano a Madrid, y a la par, Francisca de Ceballos va a llevar consigo este dibujito de pequeño formato, un dibujo sobre papel, y hecho a partir de un lápiz negro, grafito, también carboncillo, tinta y aguada gris sobre este material, ¿no? Un dibujito muy pequeño, como vemos en las medidas, mide de alto 13 centímetros por ancho de 9 centímetros, y que esta imagen importante le va a servir para presentar a la comisión o presentar a la administración de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para recibir justamente el título honorífico de pintora de honor dentro de la academia, ¿no? Y lo que nos presenta justamente la imagen es María Magdalena ante el sepulcro de Cristo, una imagen devota, una imagen eh, muy interesante en el sentido que nos habla de esa imagen de Magdalena en la presencia de haber descubierto la tumba de Cristo ya resucitado, y que esta imagen está íntimamente ligado con elementos de época, por ejemplo, el tema de estos elementos ornamentales, que son rocallas, que nos habla justamente de este periodo de el estilo rococó, ejemplificado en elementos ornamentales, pero que Francisca de Ceballos utilizó para este dibujito. Acá, por ejemplo, acá antes de pasar al modelo, tenemos en la parte trasera de este dibujo como está una escritura importante que nos habla de dibujada por la señora doña Francisca Ceballos y Guerra, natural de Lima, hija de los señores condes Las Torres y esposa de Nicolás Sarmiento, gobernador de Cañete. Y el título correspondiente por el cual este dibujo se le va a otorgar, que justamente es el título de académica de honor y de mérito por la pintura. Es decir, es un título que se le otorga en 16 de junio de 1771, y que es un título prácticamente honorífico, es decir, es un título para enaltecer su clase social, ya que no va a ejercer el oficio dentro de la academia, y solamente es un elemento o un diploma puramente honorífico y social dentro de su jerarquía en ese sentido, ¿no? ¿Qué sucede con esta imagen? Es que Francisca de Ceballos retoma una imagen a partir de un grabado. Este es un grabado de Rafael Sadler, un grabador flamenco, donde vemos justamente este mismo tema. María Magdalena, sentada, sosteniendo este recipiente del perfume, pero en el grabado vemos las imágenes de Pedro y Juan Evangelista acompañando la imagen de María Magdalena. La inventiva o la reinterpretación de Francisca de Ceballos es que Francisca de Ceballos elimina prácticamente las imágenes de los santos, de Pedro y Juan, y finalmente lo que hace Francisca de Ceballos es aperturar ese vano del lado derecho para mostrarnos el monte del Calvario con la cruz sobre la cúspide. Pero también detalles interesantes es que en la parte del vano superior del muro vemos como en el caso de Francisca de Ceballos coloca esta suerte de iluminación de esta lamparita colgando, o incluso el mismo recipiente que está tomando por la mano, tiene claras diferencias en relación con el recipiente de cristal que porta la imagen de Rafael Sadler, ¿no? Entonces vemos esa relación de Francisca de Ceballos, una artista formada lo más posible en un taller limeño, posiblemente un pintor que estuvo asociado a esta familia de los condes de Santana de las Torres, y posible también maestro de Francisca de Ceballos, fue Cristóbal Lozano. Cristóbal Lozano fue un pintor importante de la primera mitad del siglo XVIII,
en Lima, ya que es un pintor vinculado a órdenes religiosas como los jesuitas, pero también órdenes religiosas como la Buena Muerte, e incluso fue pintor de Palacio Virreinal, ya que se conservan retratos de los virreyes, entre ellos el conde Superunda, pero también e incluso el hermano de Francisca de Ceballos, el conde Santana de las Torres, se conserva un retrato de su hermano y que actualmente está en exhibición en el Museo de Arte de Lima. Y justamente es un retrato hecho por Cristóbal Lozano, ¿no? Entonces hay una íntima relación entre esta posible formación con Cristóbal Lozano. Entonces, ¿qué sucede con el tema de los dibujos? Es que en el siglo XVIII, estamos hablando ya último tercio del siglo XVIII, es que muchos de los pintores, escultores, incluso arquitectos, más de una ocasión hablan del arte del dibujo, o ser dibujantes, ser profesores del arte del dibujo. eh, Relacionarse con esta categoría de profesor va a ser importante en el sentido que el profesor va a estar a ese mismo nivel en categoría de lo intelectual y no de un mero artesano, es decir, un profesor va a trabajar por el intelecto y no necesariamente por el tema artesanal o herramienta de un artesano, ¿no? Entonces, por ejemplo, en fechas como 1779, en contratos documentales se conservan que Miguel Sáez, cuando recibe el aprendiz Pascual de Atocha, Sáez se declara como insigne dibujante y pintor perfecto. Es decir, siempre va a estar enlazado el tema del dibujo con el oficio, ya sea en pintores, escultores o incluso arquitectos, ¿no? Porque el tema del dibujo es, en ese sentido, importante para hablarnos de esa relación directa con el oficio del intelecto. En un periodo que estamos hablando ya en Europa, la presencia de las academias es muy importante, las academias enlazadas con esta categoría de lo intelectual, del buen gusto, y en ese sentido los artistas de este periodo, ya a finales del siglo XVIII, van a tener muy presentes esas connotaciones del el oficio del pintor o el oficio del escultor como una herramienta también de elevación de la categoría social, es decir, son artistas que tratan de superarse a nivel social y no solamente verse como artesanos, sino también verse como elementos importantes de la sociedad en su oficio, ¿no? Ser también denominados profesores de su oficio. En 1788, por ejemplo, el maestro Felipe Cáceres se denominaba profesor del arte del dibujo y pintura. Cosa importante, como justamente en este documento, como nos habla esa relación de Felipe Cáceres, mostrándonos cómo ser un profesor del arte del dibujo y pintura, y la categoría de profesor, una vez más, está relacionado con el tema de nivel intelectual, pero también con el aspecto social del oficio, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? Muy bien, ya estamos al tiempo. Este tema del dibujo científico ya lo vamos a enlazar en la siguiente clase para ver justamente qué sucede en este tránsito del siglo XVIII entre el tema del dibujo científico, pero ya enlazando en el aspecto de la pintura, en menor medida el tema de la arquitectura y la escultura, y cómo esto se va emplazando ya hacia finales del virreinato, y cómo esta continuidad en relación a los oficios artísticos en el XVIII, prácticamente el oficio artesanal o el oficio bajo esos regímenes medievales en el virreinato, van a desaparecer prácticamente en el siglo XIX con la República, ¿no? Justamente con la aparición de las academias, como habíamos comentado, las academias artísticas van a tener un eco importante en el Perú hacia el año de la década de 1840, donde el tema de las academias va a tener diferentes proyectos en artistas como, por ejemplo, Francisco Lazo, Ignacio Merino o Luis Montero, que son artistas formados en talleres eh, de pintores locales, pero que finalmente van a viajar a Europa y van a formarse con artistas académicos. En ese sentido vamos a ver ese cambio o esas rupturas o esas continuidades en la relación de ese tránsito entre virreinato y tránsito hacia la república y finalmente con el tema de los indigenismos, como va a ejemplificar muchos de estos ecos virreinales en el periodo republicano, ¿no? Muy bien, entonces estoy atento a las preguntas, consultas que quieran hacer. Ya. Muchas gracias, Anthony, por tu explicación. A ver, estamos
Acá solamente me habían escrito, Rosa me puso en la capilla de Santa Ana, en la Catedral de Lima, de una obra que habías colocado tú, que esta obra se encontraba en la capilla de Santa Ana, en la Catedral de Lima. No sé si quiere Rosa mencionar sobre qué obra era la que comentó. La capilla de Santana, la Catedral de Lima, claro, ahí está esa es la capilla de los condes Santana de las Torres. Justamente es Ujú. el padre de Francisca de Ceballos, la pintora que recibe el título honorífico de la Academia de Bellas Artes. Su padre está la imagen, claro, era del Cabildo de Lima. Claro, Eh, el retrato funerario es el padre de la imagen del padre de Francisca de Ceballos. Se conserva la imagen escultórica del padre, un retrato orante, y el retrato de su hermano que está en el Museo de Arte de Lima, ¿no? Que justamente es acá, una familia acaudalada de siglo XVIII. Bueno, en realidad viene ya desde el siglo XVI esa familia, ¿no? Pero sí, esa obra está, esa escultura funeraria está en la capilla de Santa Ana de las Torres, ¿no? claro, De los Rosa, Rivera Dávalos. acá Rosa pone los restos del alcalde de Lima, la familia Rivera Dávalos, en el retablo sepulcro. Ujú. Claro, que está justo el retablo en el lado derecho. Muy modificado en realidad ese retablo, pero justamente nos habla de las pocas capillas originales que se conservan en la Catedral de Lima, ¿no? Porque finalmente la catedral ha tenido muchas modificaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Ujú. ¿Hay alguna otra pregunta? Pueden escribirlo en el chat o también pueden em, decirlo verbalmente, activando su micro. ¿Alguna consulta? Bueno, felicito a Anthony por la exposición y quería saber, porque estamos hablando del siglo XVI, XVII en adelante, XVIII incluso, y para los grabadores sabemos que usaban la tinta de carbono, ¿verdad? Esa tinta generalmente no es considerada tóxica, pero sí había muchos adherientes que eran irritantes. Entonces, no sé si en ese tiempo había ese cuidado con las tintas que usaban los grabadores. ¿Por qué te digo? Porque he estado ahora en julio haciendo un estudio, mitad de año, por ejemplo, con lo que es el óleo, por ejemplo, con lo que le pasó a Francisco de Goya, ¿verdad? Con los pigmentos. Entonces, como inicialmente se podía trabajar en el grabado, pues que es un arte, me imagino que los vapores que inhalaban, eh, no sé qué medidas había ahí, o si verdaderamente se ha hecho algún estudio sobre la intoxicación, por ejemplo, que se podía dar en ese tiempo. Eso es, Antonio. Sí, muy interesante. En realidad el tema de materialidades es muy poco lo que se ha trabajado. El tema de grabado, por ejemplo, actualmente hay especialistas en tema virreinal. Un libro reciente que han publicado sobre el tema de grabado es de Emily Floyd, que es su tesis doctoral, Perdón, ¿me donde repites? trabaja el tema de las tintas, el negro, el artículo está relacionado al color, el negro el negro en el color, el negro como color en el grabado virreinal, que es un libro que está en acceso, un texto que está en acceso público, un artículo muy interesante. Pero el tema de las tintas, cuando mostré, por ejemplo, grabados a partir de la técnica de la calcografía, es decir, la calcografía es la matriz, es el metal, el cobre. Correcto. Se hace el diseño a partir del dibujo, a partir del material del cobre, se hace el diseño, y finalmente sobre ese diseño de la matriz se coloca la tinta, ¿no? Generalmente la tinta el tinta puede ser tinta de aglutinante de hierro, pero también se utiliza hollín en algunos casos, y se mezcla con un agua gomosa, generalmente, ¿no? Y puede ser diferentes niveles de compuesto de Toxicidad. hierro, algunos más niveles de hierro, algunos menos niveles de hierro,
algunos con más componentes de hollín, etcétera, pero que finalmente se utilizan para el tema de calcografía, el tema de las matrices de madera. Pero a diferencia de estas técnicas, hay que tener en cuenta que Goya trabajaba también el tema calcográfico, pero Goya trabajaba la técnica del aguatinta. Correcto. La aguatinta se utilizan, aparte de las propias tintas del hollín o el hierro, se utilizan sustancias químicas, ácidos. Y el ácido, obviamente, es un elemento, la evaporación de un ácido, no sé qué, no estoy muy seguro qué tipo de ácidos se utilizaban para el agua tinta, pero son elementos muy tóxicos. En ese sentido, ¿por qué? De ahí que lo afectaba a Goya este uso de esa técnica, ¿no? Ya que es una técnica muy, en cierto sentido, peligrosa por la inhalación de los ácidos, ¿no? Claro. Pero lo que sucede en el caso virreinal, en el caso peruano, lo más general es el uso de la calcografía, es decir, las matrices de metal de cobre. Y también a la par el uso de las matrices de madera, ¿no? Con el entintado a partir de las tintas de hierro o de hollín. Y es lo que vemos justamente en las imágenes que algunas mostré, por ejemplo, el de Juan Bautista Planeta, como este dibujo que está hecho a partir de la parte trasera de una carta de pago. En la parte superior se ve marca de la tinta, es decir, la oxidación de hierro. Mientras la tinta tenga más hierro, componente de hierro, es más susceptible a la oxidación y que el papel se queme. Eso a pesar que son papeles gruesos, consistentes, porque son papeles verjurados, que están hechos a partir de masas de algodón, masas de lino, y que son bien duros esos papeles. Y estas tintas con más hierro, compuesto de hierro, las queman. Es muy típico, ¿no? En el caso limeño, hierro con humedad, prácticamente estos documentos se pierden, se oxidan con el tiempo, ¿no? Pero el agua fuerte no estoy muy seguro. Me parece que no se utilizó acá en el Renato peruano, el agua fuerte, parece que no fue uso frecuente, porque hasta el inicio del siglo XIX, lo más común era utilizar las matrices de metal, cobre, y en menor medida el uso de las matrices de madera, ¿no? El cobre te permite sacar más reproducciones de copias de grabado, a diferencia de las maderas, ¿no? Ujú. Pero el agua fuerte, como lo utilizaba Goya, no era muy, no se tiene documentado, no se tiene mucha seguridad si se utilizaba en el caso virreinal peruano. En el caso de Nueva España, parece que sí, porque cuando se funda en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, en Nueva España, en México, funciona inicialmente eh, con grabadores venidos de Madrid. Esos grabadores sabían a la perfección el tema calcográfico, pero también sabían a la perfección el uso del agua fuerte, ¿no? Si es que en México sí, la academia instaurada bajo la técnica de grabado, van a tener más un abanico de posibilidades en las técnicas, pero en el caso peruano no fue lo mismo, no hubo esa presencia del agua fuerte, por ejemplo, ¿no? Vale. Gracias. Anthony, una consulta. Justo cuando mostraste uno de los dibujos de estos escribanos, no sé, estos escribanos manuales, me llenó mucho la atención que la diferencia es entre algunos escribanos y cuando hacen sus dibujos, parece que están usando los mismos trazos casi de la caligrafía, mientras que este padre dominico, que creo que lo he visto donde Melesio, en el archivo de los dominicos, y claro, se nota pues que el que está en el archivo de los dominicos, que no recuerdo realmente el autor, es un trabajo muy fino de alguien que sí domina la pluma, ¿no? Y que hace puntos, tramas, ¿no? O sea, el trabajo es muy meticuloso, ¿no? Y que revela que esa persona no es solamente alguien que sabe escribir, sino que evidentemente sabe dibujar, ¿no? Porque si se compara con otros, ¿has encontrado así como este de los dominicos, otros, pues muy raro esa calidad de trabajo? Me refiero en Y estos folios. esos frontispicios son del archivo dominico, son los libros de cuentas de la provincia. En el caso de los dominicos, he consultado esas, pero en otros casos, el tema de manejo del dibujo con tinta. Claro, es muy, muy minucioso el trabajo de Monel, ¿no?
En frontispicio es muy poco en realidad. Lo que he visto más ya la próxima semana con el tema ya Tránsito República, voy a mostrarles justamente los trabajos, por ejemplo, de Matías Maestro. A Matías Maestro se le conoce como arquitecto y justamente como que proyectó el cementerio general, ¿no? Pero es un hábil dibujante. Un hábil dibujante, maneja el tema de paisaje, maneja el tema de las figuras, el tema de arquitectura en el diseño, que maneja muy bien el tema de la pluma, en tinta, en ese sentido, ¿no? Como el caso de Monet. Matías Maestro también es un hábil dibujante en ese sentido, en los pocos dibujos que se conservan de la mano de él, ¿no? O, por ejemplo, otros casos dibujantes en esa época, estamos hablando de ya segunda mitad del siglo XVIII, es José del Pozo, que es un sevillano que proviene de una academia artística en Sevilla, en la Academia Santa Isabel de Hungría, que va a llegar a Lima como parte de una expedición científica de Alejandro Malaspina y finalmente va a instalarse en Lima y va a fundar una academia artística, una academia particular en realidad, ¿no? Y él va a enseñar dibujo y va a tener discípulos que bueno, también van a tener esa relación directa con el maestro a través del manejo de la pluma con el tinta, pero también a través del manejo de los carboncillos o los grafitos, ¿no? Pero el caso particular de Monet es un caso muy llamativo porque es lo poco que se conserva en el tema de las carátulas con esa calidad, ¿no? Una calidad muy, muy interesante. Y un poco, el estado de conservación no es muy bueno, pero nos habla justamente esa calidad en el manejo de la pluma y la tinta, ¿no? Entonces es una obra singular, que podríamos decir que esta obra no es que digamos común encontrar una obra de un frontispicio en Lima con esa calidad. No he visto otras, con esa calidad no he visto otras, pero sí en escribanos públicos. Hay varios que tienen portadas, no con ese nivel, pero sí tienen una cierta relación con el uso, por ejemplo, de elementos ornamentales, de flores, fauna, etcétera, pero no llegan a ese nivel, obviamente, de Monet, ¿no? Porque son escribanos, finalmente, no son personas de la escritura pública, y no necesariamente son artistas, como lo que sí más nos refleja Monet, ¿no? Sí, sí, tenía esa duda nada más porque yo también vi esa obra, pero no la vi muy rápidamente en el archivo y no me percaté que estaba firmada. O sea, no vi esa parte que también es Simple lo que vista no está no en lo vi. el escudo dominico y en las colitas Sí, de las serpientes están de manera oculta, ¿no? Con esas abreviaturas, ¿no? sí, sí, sí. Ahora que o sea, no me tomé tanto trabajo en ver al detalle, ¿no? Y recién que ahora los pusiste en grande, ahí sí ya me pude percatar dónde estaba la firma, ¿no? Bueno, No sé si hay otra consulta, alguna duda que tenga algún otro participante. A ver, ¿qué te ha puesto ahí? ¿Se podría decir que los aprendices de los talleres, en el caso peruano, comenzaron su labor siendo muy jóvenes? a ver. mm, Sí, la mayoría, en realidad todos los pintores o escultores forman desde muy niños, ¿no? O desde adolescentes, en realidad, ¿no? Por ejemplo, para ver un caso más concreto, un caso más conocido por todos, Miguel Ángel, italiano. Miguel Ángel se formó en un taller desde muy niño. Tuvo esa etapa de aprendiz, finalmente pasó a oficial y finalmente fue examinado por el gremio de San Lucas. San Lucas, el gremio de pintores italianos. San Lucas es un santo relacionado con la pintura porque fue el santo que pintó a la Virgen, ¿no? En ese sentido, muchos de los gremios de pintores en Europa tienen la vocación de San Lucas. Eh, Todos los artistas de Renacimiento, prácticamente hasta el siglo XVIII, a pesar que habían academias artísticas, vinculados a talleres, vinculados a gremios, se forman desde muy joven, desde niños o de adolescentes, ¿no? Y van pasando esas etapas, ¿no? Que es un sistema, una vez más, es un sistema medieval, es un sistema que viene desde la Edad Media y se instaura de manera prolongada hasta toda la Edad Moderna, ¿no? Y en el caso peruano sucede lo mismo, ¿no? No es que eh, artistas como, por ejemplo, Medoro Angelino
o Bernardo Vitti, o Mateo Pérez Alessio, hayan aprendido de manera autodidacta, sino que han tenido maestros, han iniciado como aprendices, han aprendido a dibujar inicialmente, han aprendido a moler los pigmentos o a preparar un lienzo, ¿no? Si bien es cierto, no se tiene mucha constancia el tema de sus maestros directos, por evidencias de, no hay muchas evidencias en realidad de documentos de a qué talleres pertenecieron, pero que lo más posible, no lo más posible, los más evidentes que se formaron en talleres desde muy jóvenes, ¿no? Para ejercer el oficio. Y estamos hablando de sociedades artesanales que tienen que manejar a la perfección el oficio, porque estamos hablando de tema de competencia laboral. Es una competencia laboral constante a lo largo de todas estas corporaciones artesanales. Todos están en constante competencia laboral por recibir encargos, etcétera, ¿no? De ahí que Alessio, Mateo Pérez Alessio, llega a Lima hacia último tercio de finales del siglo XVI, por el tema de, especialmente, de buscar un nuevo mercado en territorio americano, ¿no? Él estuvo en Roma, estuvo en Sevilla, y finalmente de Sevilla parte a América para buscar un mercado nuevo, y también él mismo lo señala, buscar fortuna en ese sentido, ¿no? Buscar fortuna en el comercio, ¿no? Muy aparte de Vitti, por ejemplo, ¿no? Vitti es un hermano que pertenece a la Compañía de Jesús y su labor exclusivamente es pintar obras para el proceso de las misiones y catequesis en ese proceso de evangelización, ¿no? De cultivar o enseñar a través de las imágenes, ¿no? Que es muy diferente a un artista de un taller dedicado al tema de comercio, ¿no? Pero sí, en reglas generales son artistas que se forman de muy jóvenes, ¿no? Muy niños o adolescentes. Qué impresionante eso, Anthony, ¿eh? Como tú dices, una tradición muy medieval. Ujú, Giorgio Vasari, cuando cuenta la historia de Chimahue, cuando ve a Giotto pintando esa famosa roca, la oveja en la roca, era un niño y se lo lleva ujú, de niño a hacerlo siendo su aprendiz. Y ujú. toda la historia está llena de grandes maestros que fueron niños, que fueron recogidos, digamos así, de niños, porque en ellos está como, ¿qué será? Como la pureza, como más permeable al aprendizaje. Ujú. Yo creo que eso, pues, se traspasó mucho aquí a América también, eso, ¿no? Claro, Vasari te señala eso, ¿no? El tema del genio artístico, especialmente cuando te habla de las etapas, ¿no? Y Vasari, en ese sentido, es un enemigo central del tema de los gremios, ¿no? Él quiere eliminar toda esta relación corporal medieval. Y ahí por qué Vasari tiene este proyecto y justamente la fundación de la Academia de Diseño, la Academia de Dibujo, bajo las artes de la pintura, escultura y arquitectura, ¿no? Ese es el Correcto. objetivo principal de Vasari, ¿no? Eliminar todo rastro de la enseñanza gremial o artesanal que estaba proyectado relacionado a estos oficios, ¿no? Y él quería ver los oficios de pintura, escultura y arquitectura como oficios intelectuales, es decir, para una clase Libre. noble, ¿no? Creo que ya no hay otra pregunta. Estaríamos, parece, finalizando esta sesión. En la semana que viene, el profesor Anthony va a continuar con otra sesión. Va a ser también a las 6 de la tarde. ¿Ya? La sesión que viene vas a hablar, creo que sobre antecedentes virreinales del indigenismo Mm. y del indigenismo y del arte del siglo XIX, creo, ¿no? Sí, es el tránsito de virreinato a república, ¿no? Especialmente Ujú. con el tema del indígena. Ah, correcto. Sí, vamos a ver esos aspectos centrales, ¿no? Y un poco enlazando lo que habíamos visto hoy día, ¿no? Con el tema de dibujo. Sí, ¿ya? Muchas gracias con todos los presentes. Agradecemos al profesor Anthony, que justo nos ha compartido parte de su tesis. Es lo que estás investigando para tu doctorado, ¿no? En torno a lo que es el dibujo, me parece. Sí, es parte, que es un poco que estoy trabajando y es muy interesante en realidad, para ver justamente esta relación con las artes mayores, porque finalmente todos artistas se forman en el dibujo inicialmente, ¿no? Es algo elemental en esta formación de un artista, pintor o escultor, ¿no?
Ujú, ujú. Ya, te agradecemos mucho, Anthony. Voy a ver si por aquí, ya, se están agradeciendo, Ketty, Yesenia, Manuel, ya. Entonces, sí, ponen sus deditos por ahí, ¿no? Ahora que todo es con dedito arriba. Las reacciones. Igual Surya también te agradece. Vamos a ir acabando la sesión. Voy a detener la grabación. ¿Ya? Y como les digo, nos vemos la siguiente semana, igual también el lunes a las 6. ¿Ya? El enlace que han usado para hoy día es el mismo enlace que van a usar para las siguientes 3 sesiones que quedan. Qué bueno, súper. Bien, sí. Agradecido, Magali. Anthony, enhorabuena. Gracias. Muchas gracias por su presencia y ya nos vemos la La próxima. próxima sesión. Gracias. Ya, muchas gracias, hasta luego.